La Academia Nacional de Medicina nació a poca distancia del amanecer de nuestra patria. Fue creada en 1822 por Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, y es la más antigua de América. Entidad rectora y casa de la medicina argentina, su historia se inicia a la par de la enseñanza universitaria en el país. Su longeva trayectoria es el resultado de afanes, del esfuerzo de quienes contribuyeron y contribuyen con su acción y su trabajo al progreso y la dignidad del arte médico. Con motivo de cumplirse durante 2012 el 190º aniversario de su creación, el 21 de septiembre, se celebró una jornada científica denominada Progresos en el Cuidado de la Salud, durante la cual se consideró la actualidad y perspectivas en 4 módulos: cáncer, fibrilación auricular, trauma y medicina regenerativa. En la mesa principal se encuentran presentes el señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico José Navia, el señor coordinador de la comisión organizadora de la jornada científico-social, Progresos en el Cuidado de la Salud, académico Fortunato Benahín, el señor presidente de la Asociación Médica Argentina, profesor doctor Elías Hurtado Hoyo, el señor decano de la Facultad de Medicina de Ciencias Empresariales y Sociales, doctor Luis Nicolás Ferreira, el señor director médico del Hospital Universitario Austral, doctor Eduardo Schnitzler, el señor presidente del Consejo Asesor de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, profesor doctor Jorge Lemus, y el académico Enrique Malbrán, integrante de la comisión organizadora de la jornada. Distinguido público, para dar inicio formal a esta ceremonia, vamos a escuchar la palabra del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico José Navia. Buen día a todos. Esperemos que los jóvenes nos acompañen. Señoras autoridades, señores académicos, colegas, señoras y señores, hace aproximadamente 15 días festejábamos el 190 aniversario de la Academia Nacional de Medicina con la conferencia magistral dictada por el licenciado Santiago Covado. La Academia Nacional de Medicina es una institución que nació con la patria por determinación del ministro Bernardino Rivadavia. El espíritu de la Academia, como ha sido tantas veces dicho, es ser un reservorio de toda la historia médica argentina. Hoy, continuando con estos festejos, iniciamos la jornada científico-cultural Progresos en el Cuidado de la Salud, con tópicos de actualidad en las principales causas de muerte y mortalidad de nuestro tiempo. Quisiera expresarles hoy las palabras del doctor fallecido Alberto Ángel, quien opinaba que pasión por saber y espíritu crítico y la enseñanza, lo más importante que le cabe hacer es no desalentar premiando mediocridades. Pasión por saber es lo que exige el acelerado progreso en el conocimiento. Espíritu crítico será imprescindible para distinguir la novedad fraudulenta del progreso significativo. Al académico Fortunato Benahín, a todos los académicos que integran la comisión de este evento, doctor académico Rostaño, académico Malbrán, académico de Nicola, así como también a los diferentes sponsors que en forma desinteresada apoyan esta actividad científica y componentes de la Secretaría de la organización del evento. Por último, agradezco a los señores colegas disertantes por su tiempo, esfuerzo y enseñanza. Quiero además dar la bienvenida a esta casa a todos los jóvenes colegas que nos acompañan, deseando que puedan aprovechar esta oportunidad para actualizar en temas específicos en las diferentes especialidades. Muchas gracias. A continuación escucharemos la palabra del señor coordinador de la comisión organizadora de las jornadas, académico Fortunato Benahín. Autoridades que nos acompañan en este acto, y agradecemos vuestra presencia, distinguida audiencia. Cuando advertimos que el año 2012 se cumplían 190 años de la creación de la Academia de Medicina, en 1822, nos pareció que era importante celebrar este acontecimiento,
por cuanto 190 años es una cifra importante y la Academia Nacional de Medicina representa una institución que rige la medicina de nuestro país. Las autoridades de la Academia aceptaron la propuesta de organizar algún acto académico o científico para celebrar este acontecimiento y así surgió la idea de poner como título Progresos en el cuidado de la salud y tratar de brindar, como ha señalado el señor presidente, estos conocimientos a los grupos profesionales más jóvenes, tratando de acercarlos a la academia y al mismo tiempo brindarles el conocimiento actualizado. En las palabras que pusimos en el mensaje de bienvenida, decíamos, los 4 módulos que integran el programa han sido seleccionados para ofrecer las novedades operadas en el conocimiento y la terapéutica de las 3 patologías que causan el mayor índice de mortalidad, según los grupos etarios, como son las cardiopatías, el cáncer, el trauma, y el cuarto se dedicó al tema de la medicina regenerativa, considerando la necesidad de hacer conocer el estado actual de esta prometedora terapéutica, pero también llamar la atención por una exagerada difusión de sus bondades, ya que aún se encuentra en la etapa de investigación y son pocas las autorizaciones otorgadas para su uso en la medicina asistencial. La coordinación de cada módulo va a estar a cargo de un académico especializado en ese tema. Cada uno de ellos ha invitado disertantes de categoría para tratar los distintos capítulos de cada especialidad, de modo que con estas pocas palabras pedimos al primer coordinador iniciar el programa científico, agradecer a ustedes vuestra presencia y esperar que los jóvenes que se han inscrito, que son más de 100, lleguen a tiempo para poder escuchar a los distinguidos disertantes. Muchas gracias. Para desarrollar este tema, hemos pedido a un grupo de profesionales que los voy a ir nombrando a medida que lleguen a dar su presentación. De manera tal que el enfoque que le hemos dado a la primera parte de este programa es ocuparnos de un tema que no es realmente algo del cual los médicos asistenciales nos hayamos preocupado demasiado, que es el tema de la prevención y el diagnóstico temprano. Estamos siempre más concentrados en el tratamiento de las enfermedades constituidas y mucho menos preocupados en los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad. Ubiquemos un poco cuál es el problema del cáncer de los niños. Aprovecho en esta oportunidad muchos de los diapositivos de lo que ha comunicado en el último congreso de la UICC el director de la IARC, el doctor Christopher White. Como vemos, hay una incidencia de 12 millones de casos en 2008 y una mortalidad que supera algo el 50%. Vemos que los 4 tumores que ocasionan el 40% de los casos son pulmón, mama, el cáncer colorectal y el gástrico. Y la mortalidad, sobre todo la dan el 50% de los casos, los mismos tumores, agregando en este caso el hígado, sobre todo en los países del Mediterráneo. El cáncer es el causante del 13% de todas las muertes. Teniendo en cuenta que esta estadística mundial incluye países del desarrollo con tasas de sobrevida muy bajas, donde el cáncer no llega a ser una enfermedad muy baja.
Comparando las Américas, vemos que la incidencia de cáncer en Sudamérica es del orden de los 170 por 100.000 habitantes, en tanto que en Norteamérica eso casi es el doble. Y esto en buena medida se explica también por las diferencias en la longevidad entre ambas Américas. Uno de los hechos reales es la presencia en el mundo de sobrevivientes del tratamiento del cáncer. En este momento se calcula que existen 29 millones de pacientes con cáncer diagnosticados en los últimos 5 años que siguen vivos, de los cuales el mayor número corresponde al cáncer de mama. Y llama la atención, y justamente es el resultado del poco éxito de su tratamiento, que el cáncer de pulmón, siendo uno de los más frecuentes, tenga solamente 1,5 millones de supervivientes. Considerando esto, y esta es la importancia de esta enfermedad en buena medida, es que se pierden anualmente 169 millones de años de vida saludable, de los cuales el cáncer de pulmón es, por cierto, el que ocasiona el mayor número de pérdida de años de vida saludable. Y el que menor lo hace, a pesar de su incidencia alta, es el de próstata. Probablemente por la edad de comienzo de esta enfermedad en el problema de las lesiones neoplásicas es que con el correr de los años y con la adaptación de hábitos occidentales en muchos de los países en desarrollo, va a aumentar mucho la incidencia de estas lesiones, justamente en los países que tienen menores posibilidades de tener un tratamiento exitoso. Y es así que la proyección a 2030 es de 22 millones de nuevos casos, pero el incremento va a ser mayor en los países de bajo y mediano índice de desarrollo humano. ¿Y qué es el índice de desarrollo humano? Es un índice donde se toman en cuenta la expectativa de vida, la educación y los ingresos. Y vemos así que en el mundo la IARC ha dividido a los países en 4 grupos: aquellos de muy alto índice de desarrollo humano, que conforman los países del norte de América, Europa Occidental y Australia, y los países de alto índice, un poco generoso probablemente, donde está Europa del Este, Sudamérica y América Central. Y vemos que también la incidencia es diferente de acuerdo a los índices, y al mismo tiempo vemos que en África y en Asia, en el sur de Asia, se trata de países con mediano índice de desarrollo humano o bajo índice de desarrollo humano en grandes secciones de África. El problema de la prevención tiene un aspecto que es probablemente el más conocido, pero el que debemos insistir todo el tiempo, y es el tabaco y la posibilidad de cesar ese hábito. Causa el 22% de la muerte, lo que hace aproximadamente 1,5 millones en 2008. En segundo lugar está la obesidad y el sedentarismo. De manera que cesar el hábito de tabaco, mantener un peso correcto y no abandonar la actividad física son 3 buenas recetas para la prevención del cáncer. Las infecciones también inciden en la etiología de esta lesión. El Helicobacter pylori, un poco discutido en este momento, las hepatitis B y C,
y el virus papiloma humano. Para dos de estos elementos, hepatitis B y el virus papiloma, existen vacunas, y para el Helicobacter pylori existen tratamientos médicos efectivos. Estas infecciones son más importantes en las áreas subdesarrolladas, donde llegan a constituir el 23% de todos los cánceres, en tanto que en el mundo desarrollado, por la práctica de vacunación y mejor higiene, solamente ocupan el 7,5%. Hay otras causas del ambiente o genéticas que también inciden, como el alcohol excesivo, la exposición solar imprudente, como ya hemos mencionado, la dieta, y las exposiciones ocupacionales. Y vemos así que la dieta, la obesidad y la inactividad física se consideran responsables del 35% de todos los cánceres humanos. El tabaquismo, el 30%, los factores hereditarios, el 15% y las infecciones secundarias. Y otros, donde están algunos de los que ya he mencionado, constituyen también. De manera que, esencialmente, buena parte de los pulmones humanos son evitables. Podemos considerar que el 40% de todos los pulmones humanos son evitables. Voy a referirme ahora brevemente a la situación en el país que debiera haberla dado la doctora Graciela Briata, que en este momento está en un Congreso Mundial de Registros de Cánceres en Irlanda. La doctora Briata es la que está a cargo del sistema de vigilancia epidemiológica y el reporte del cáncer en el Instituto Nacional de Cáncer. Los sistemas de vigilancia tienen importancia para producir información y conocer los resultados del tratamiento oncológico, para analizar la morbilidad, sobrevida y mortalidad, para monitorear las diferentes tendencias regionales y difundir esta información a tiempo para generar intervenciones adecuadas y al mismo tiempo conocer el efecto de las intervenciones y generar capacidad de trabajo. En nuestro medio, los registros poblacionales son incipientes y hay no más de 10 provincias que tienen registros poblacionales en marcha. A través del instituto hemos puesto en marcha un software que es el RITA, que se ofrecerá a todos los hospitales que estén dispuestos a emplearlo. Y estos registros hospitalarios serán en buena medida una base fundamental de datos para los registros poblacionales. Lo único que realmente se conoce en nuestro medio son las estadísticas de mortalidad a través de los registros civiles. La Argentina tiene una tasa de incidencia un poco más alta que el resto de Latinoamérica. Y como vemos, Uruguay todavía lo tiene más alto. Evidentemente, estas tasas están vinculadas, como he dicho, con la longevidad de las poblaciones, entre otros factores. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes en la Argentina? El de mama, que calcula 18.000 casos nuevos por año, y el de próstata. Vemos que estas cifras son seguidas en el caso de los hombres por el pulmón y en el caso de las mujeres por el útero y cervix. La mortalidad en la República Argentina es del orden de los 127 habitantes por cada 100.000. Y lo que tenemos que tener en cuenta, y en este momento está muy en boga, es considerar a las enfermedades no transmisibles como una unidad, incluyendo no solamente
a cáncer y no a las enfermedades cardiovasculares y otras. Y vemos que en nuestro medio las enfermedades no transmisibles representan el 60% del total de la mortalidad. Donde vemos que el cáncer ocupa el segundo lugar, con cerca del 20%, con cifras bastante homogéneas entre hombres y mujeres, con algo que llama la atención, que en esta estadística de mortalidad realizada a lo largo de los últimos 30 años, se ve que los hombres han disminuido su tasa de mortalidad por cáncer, en tanto que las mujeres, si bien lo han hecho a una tasa de decrecimiento menor. En la República Argentina, en las distintas jurisdicciones, hay diferencias en las tasas de mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, teniendo, así como cosa muy general, el hecho de que en el norte de nuestro país estas tasas suelen ser menores, en algunos tumores son mayores en otros. Pero lo que llama la atención es que la tendencia de la mortalidad específica por cáncer de pulmón en los hombres ha descendido mucho y probablemente es la causante del descenso de los tumores en general, en tanto que en el sexo femenino ha ido aumentando la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón, seguramente vinculado con la adopción del hábito de tabaco en los últimos 20 años. Sin duda esta tasa de sexo femenino va a seguir ascendiendo de continuar los hábitos actuales. Antes de comenzar, quiero agradecer al profesor Pradilla, a los señores académicos, por la invitación a hablar sobre el tamizaje de cáncer de mama. Esencialmente, el tamizaje, como definición, consiste en separar, un procedimiento que separa a una población objetivo en dos subgrupos, uno de baja probabilidad de tener cáncer y otro de mayor probabilidad. Esto es un concepto que es importante tener en mente a la hora de tomar decisiones en términos no solamente de políticas públicas, sino también de recomendar procedimientos en personas sanas en nuestro consultorio. El tamizaje ideal es el rastreo de una enfermedad en la población asintomática con una alta prevalencia de una enfermedad seria, a través de un examen que sea barato, aceptable y fácil de aplicar a grandes poblaciones. En general son exámenes de alta sensibilidad y tiene como objetivo reducir la mortalidad o mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que son tamizadas. Esencialmente hay dos tipos de tamizaje, uno que es el que nosotros médicos asistenciales estamos más acostumbrados a practicar, que es lo que se llama tamizaje oportunista, que es el cara a cara en el consultorio, el paciente que en salud viene a controlarse y al que nosotros le indicamos algún procedimiento que tiene como objetivo detectar una enfermedad sintomática para conseguir un mejor resultado final. En el caso de cáncer de mama, en general, cuando se trata de tamizaje oportunista, las cortes de pacientes muestran que la mayor parte de las veces se involucra a mujeres con menor riesgo. Esto es lo que se llama sesgo de voluntario sano, y el impacto es un impacto individual, no es un impacto poblacional. El tamizaje, en contrapartida al tamizaje masivo organizado, es el tamizaje poblacional, en donde se define una población objetivo, en donde el test va a realizarse, se busca obtener una cobertura de una alta proporción de mujeres de esta población objetivo, y es en donde uno realmente está buscando, y a veces por fortuna encuentra, impacto en la mortalidad. ¿Es el cáncer de mama una enfermedad tamizable? Bueno, en principio es una enfermedad que produce consecuencias serias en la salud, porque si no se trata, en la mayor parte de los casos, es una enfermedad mortal. Es una enfermedad progresiva. El tratamiento en fases tempranas es en general más efectivo y habitualmente menos agresivo, aunque no hay una relación
matemática con estos dos parámetros, y tiene un curso preclínico prolongado que nos permite, nos da oportunidad, una ventana de tiempo para detectarlo antes de que dé síntomas. Cuando uno quiere definir una práctica de tamizaje, esencialmente las dos preguntas que hay que responder es a quién y con qué prueba. ¿A quién? A mujeres con mayor prevalencia de la enfermedad, y esa respuesta la tiene que dar el análisis de la incidencia de mortalidad por cada una de las enfermedades en la población. En general, la incidencia y mortalidad por cáncer de mama empiezan a subir a partir de un intervalo que va entre los 45 y los 50 años. ¿A quién? A mujeres sanas, en donde el test tenga un aceptable desempeño. En cáncer de mama en particular sucede que hay mujeres que son muy jóvenes y que, aunque empiecen a tener un poco más de riesgo que las cohortes más jóvenes de padecer o de contraer o morir de cáncer de mama, la mamografía se desempeña en una forma en que no es del todo aceptable porque el error del test es demasiado alto. ¿Qué prueba? Tenemos las opciones son el autoexamen. El autoexamen ha demostrado poca utilidad en términos de reducción de la mortalidad. Hay dos grandes estudios poblacionales, uno hecho en Shanghái y otro hecho en Rusia, que demuestran que la mortalidad no se reduce, que la cantidad de consultas por patología banal aumenta y que la cantidad de biopsias de líneas también aumenta, con lo cual el costo no se relaciona con el beneficio obtenido, por lo que ningún programa en la actualidad recomienda el uso de autoexamen mamario. El examen clínico y la mamografía son dos intervenciones que han probado reducir la mortalidad, no sin controversias, pero que son recomendadas en diferentes poblaciones objetivos por la mayor parte de las asociaciones médicas y de los organismos de salud pública estatales. La ecografía no es un procedimiento de tamizaje, sino que es un procedimiento diagnóstico, y la resonancia de mama solo tiene un valor demostrado en población de muy alto riesgo, que son las mujeres portadoras de mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Cuando hablamos recién del tema del desempeño del test, tenemos que tener en cuenta que cada test diagnóstico que se implementa tiene asociada una sensibilidad y una especificidad, y que el desempeño del test tiene relación con la interacción entre esa sensibilidad y especificidad y la prevalencia de la enfermedad en la población, ¿sí? Por eso es muy importante utilizar un test de alta sensibilidad con una aceptable especificidad y seleccionar una población en donde la prevalencia de la enfermedad sea lo suficientemente alta como que para que los valores predictivos negativos y positivos sean aceptables. Y el desempeño del test también está relacionado con los procedimientos de calidad, con el control de calidad de procedimientos que se apliquen sobre él. En particular, la mamografía es un test de tamizaje altamente sensible a la calidad. Tengamos en cuenta que en las mejores manos, en las mejores series, de cada 1000 tamizajes mamarios, 900 tamizajes se informan como normales, 100 tamizajes se informan como anormales, de los cuales 80 requieren imágenes adicionales que definen que la paciente tiene baja probabilidad de cáncer, y en 20 pacientes de cada 1000 se tienen que realizar biopsias, de los cuales la mayoría de las veces el resultado es benigno. Con lo cual, la tasa de detección que hoy se considera aceptable para un programa de tamizaje de cáncer de mama ronda los 5 a 8 por 1000 casos de personas tamizadas, lo cual implica que la cantidad de personas que son perjudicadas por el tamizaje en términos de necesidad de imágenes adicionales o biopsias, lo cual implica estrés, implica impacto de la agresión médica, es claramente superior a la cantidad de cánceres que se diagnostican.
si los operadores que manejan el tamizaje no reducen a la mínima expresión la cantidad de imágenes anormales o de estudios anormales, entonces la cantidad de pacientes que se perjudican por el procedimiento de tamizaje es más alto. Entonces uno mide riesgo-beneficio y el beneficio del tamizaje mamario es esencialmente la reducción de la mortalidad, un mejor resultado cosmético porque uno también busca que al los tumores ser más pequeños la probabilidad de conservación de la mama es mayor y la tranquilidad que ofrece un resultado normal. Y los riesgos o los perjuicios del tamizaje incluyen la necesidad de biopsias que luego son informadas como benignas, el estrés de la recitación para estudios extras por dudas en la mamografía inicial, el falso reaseguro de los falsos negativos, o sea, decirle a una mujer que el test es normal, la mamografía es normal y que después le aparezca un tumor, y el riesgo potencial de carcinogénesis, que en la teoría, con las dosis que son requeridas para hacer una mamografía, es bajo. No obstante, en los procesos de control de calidad frecuentemente se encuentra que la cantidad de dosis en superficie administrada por placa mamográfica tomada es, en la vida real es bastante superior a la teórica. Y el riesgo de carcinogénesis, por lo tanto, probablemente sea superior al riesgo reportado en estudios clínicos. La forma de mejorar el beneficio y disminuir el riesgo, entonces, es tratar de tener dispositivos de control de calidad y monitoreo que permitan reducir a la mínima expresión todos los procedimientos innecesarios, reducir a la mínima expresión la dosis de radiación necesaria para hacer cada placa y un sistema de monitoreo que permita medir en tiempo real lo que está pasando en el proceso de tamizaje. Pero nosotros estamos viendo el tamizaje a través de el agujero de la cerradura, de una forma muy parcializada, cuando en realidad lo que nosotros tendríamos que analizar es cómo se implica el tamizaje en el continuo de cuidado de la población. El continuo de cuidado de la población va desde los procedimientos de prevención, de las acciones de prevención primaria, que en cáncer de mama no impactan en forma importante en términos de incidencia, pero que son las mismas que recomendaciones que se usan para prevenir el cáncer colorectal y la enfermedad cardiovascular, o sea que impactan un poco en cáncer de mama y en mucho en términos de la salud de la población. El tamizaje, los procedimientos de diagnóstico y tratamiento, que deben estar todos adecuadamente articulados, porque convengamos que lo que reduce la mortalidad es el tratamiento oportuno. Hacer detección o diagnóstico sin aplicar un tratamiento adecuado y oportuno no tiene chances de reducir la mortalidad ni tampoco el sufrimiento de la población. Lo que ha sucedido en la historia del tratamiento del cáncer de mama es que la mortalidad en los países desarrollados ha ido ascendiendo en la segunda mitad del siglo XX y a partir de alrededor de los años de la década del 90 empezó a bajar de una forma bastante clara. Y esa forma bastante clara en que bajó se explica solo por la aplicación de dos estrategias que están adecuadamente indicadas, que son el tamizaje y el tratamiento oportuno, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento quimioterápico o hormonoterápico, según sea necesario. Solamente articulando esas dos acciones, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, es que podemos lograr reducir la mortalidad por cáncer de mama. Y esto se logra solamente a través de un programa que en cáncer de mama en particular no es un programa de prevención, sino un programa de control de la enfermedad que tenga bien definidas las acciones y bien claros los objetivos.
El cáncer de mama en la Argentina es, en números, este resumen: 5.400 muertes por año según la DEIS, los registros de defunciones, 18.000 casos nuevos por año y una prevalencia de 66.000 mujeres a 5 años, ¿sí? O sea que si nosotros pretendemos convocar a todas las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, podemos llenar el estadio de River. El impacto del cáncer de mama en la Argentina es bastante heterogéneo, ¿sí? En este gráfico se observan con diferentes intensidades de colores áreas de menos mortalidad, ¿sí? Que habitualmente corresponden a provincias del NOA y del NEA, y áreas de alta mortalidad que corresponden a las regiones centrales. Las zonas más afectadas por mortalidad de cáncer de mama en la Argentina son Cuyo, Neuquén, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Reconociendo esto, en el año 2009 el Ministerio de Salud de la Nación junto con la OPS hicieron un estudio de diagnóstico de situación sobre los recursos disponibles para el tratamiento del cáncer de mama en la Argentina, que fue publicado por una colección de la OMS, de la OPS, y que dio como resultado esto que les reseño en 2 diapositivas. Uno, que hay una subutilización clara de recursos físicos, o sea, recursos físicos hay mamógrafos, hay hospitales para tratar a las pacientes, hay patólogos, hay cirujanos, pero están subutilizados y tienen baja capacitación. El acceso al cuidado tiene una alta inequidad, hay una falta completa de sistemas de control de calidad, y eso tiene que ver con que en realidad nosotros, para poder asegurar que las personas reciban un beneficio, por ejemplo, de una estrategia de tamizaje, tenemos que controlar la calidad de los equipos de mamografía y controlar la calidad de las lecturas de la mamografía, porque si no, como vimos en las pantallas anteriores, el beneficio que nosotros buscamos nunca va a aparecer. Falta de sistemas de información y monitoreo, desarticulación de todo el proceso de cuidado y faltas de guía de práctica y calidad. Y a la luz de eso, en el Instituto Nacional del Cáncer se desarrolló un programa de control de cáncer de mama que está apoyado, tiene como objetivo reducir la mortalidad por cáncer de mama y ayudar a garantizar el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de las pacientes afectadas. Y tiene, decía, como ejes tres líneas principales de trabajo que tienen que ver con la calidad, el monitoreo y la cobertura. Y estas son las acciones que hemos desarrollado desde el Instituto Nacional del Cáncer, tratando de dar cuenta de cada uno de estos ejes. En el área de calidad detectamos que necesitamos fortalecer la capacidad de toma de la mamografía y la capacidad de lectura. Estamos capacitando técnicos y médicos radiólogos, estamos capacitando cirujanos y anatomopatólogos, que es otra área en donde tenemos serios déficits, especialmente en el área pública. La que estamos iniciando un plan de control de calidad mamográfica, en donde hacemos determinaciones del equipo y de la calidad de la lectura de la mamografía, y estamos elaborando guías de práctica. Ya tenemos tres guías, una de atención primaria de la salud, otra de evaluación de riesgo mamario y otra de mamografía de tamizaje. Hemos consensuado con varias asociaciones médicas, con la Sociedad Argentina de Mastología, con la Sociedad Argentina de Radiología y la Sociedad de Patología y la de Citología, que son nuestros aliados estratégicos para esto. Hemos consensuado un informe de anatomía patológica estandarizado y hemos también estandarizado un protocolo de control de calidad de mamógrafos. En el área de monitoreo hemos desarrollado indicadores que permiten monitorizar el desempeño de las acciones de control, y hemos integrado el módulo de mama al CITAM, el sistema de tamizaje que tiene el Ministerio de Salud, que fue desarrollado inicialmente para cáncer cervicuterino y que actualmente tiene un módulo de cáncer de mama operativo, y a fin de año esperamos que cuente con un módulo de tamizaje colorectal.
y estamos trabajando en mejorar la cobertura a través de encontrar unas formas funcionales de comunicación con la población. Estamos desarrollando en este momento, junto con el CEDES, un estudio de percepciones sobre prevención y detección del cáncer en diferentes poblaciones para tratar de generar insumos para estrategias de comunicación que sean ajustadas a los diferentes grupos poblacionales de nuestro país. Esto es lo que para el programa del Instituto Nacional del Cáncer es una cobertura adecuada. Nosotros recomendamos una mamografía entre los 50 y 70 años, al menos cada 2 años, y medimos la calidad de atención de las mujeres en términos de los tiempos en que se resuelven los hallazgos mamográficos y se instauran los tratamientos. Los tiempos son un subrogante muy bueno de la eficacia del sistema de salud. Y como vimos en el diagnóstico que hicimos hace 3 años, es uno de los marcadores de la inequidad en el acceso. Si nosotros podemos implementar estas metas, en el futuro podremos ahorrar al país alrededor de 600 muertes por año producidas por cáncer de mama. Y para esto es muy importante poder desarrollar acciones, como decíamos antes, en forma integrada con diferentes actores. Las sociedades científicas para nosotros han sido aliados valiosísimos. Con la Sociedad Argentina de Radiología estamos recorriendo el país con el plan de control de mamógrafos. Con la Sociedad Argentina de Mastología estamos entrenando cirujanos mamarios y esperamos poder contar con la colaboración de otras sociedades también que están relacionadas con el control del cáncer de mama para seguir trabajando en esto. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación a Claudia y la Academia Nacional de Medicina. El problema del cáncer colorectal, hoy mostraron bastante sobre el problema del cáncer en el mundo y el cáncer colorectal provoca más de 1.300.000 nuevos casos por año en el mundo y más de 600.000 muertes. En Argentina se estima una incidencia a partir de los datos de la IAR de más de 11.000 nuevos casos por año y ocupa el segundo lugar en mortalidad con más de 6.800 muertes, el 11%, aproximadamente casi el 12% del total de muertes por cáncer en la Argentina. Estos son datos del año 2010, del anuario de la Dirección Estadística de Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Y por otro lado, la carga de esta enfermedad en la Argentina puede estar demostrada con el hecho, la publicación de Borrell y Colaboradores del año 2010, donde por cáncer colorectal se pierden hoy años de vida por muerte prematura, son alrededor de 46.000 años perdidos, prácticamente el 10% del total de años de vida perdidos por patología neoplásica. El cáncer colorectal tiene algunas particularidades que lo hacen atractivo para la prevención y la detección temprana, ya que tiene, como no tiene la mayoría de los cánceres de mayor incidencia y mortalidad, una lesión precursora que es detectable, que es el adenoma, el pólipo adenomatoso, que tiene una evolución lenta, con una secuencia estimada de más de 10 a 15 años, que es detectable a través de los métodos de diagnóstico disponibles y que puede ser tratado efectivamente, provocando un impacto realmente significativo en la disminución de la incidencia de esta enfermedad. Por otro lado, los datos de la evidencia científica con respecto a la pesquisa, al tamizaje de cáncer colorectal, ya tienen altos niveles de recomendación para que esta conducta sea aconsejada a la población a partir de los 50 años de edad. Y los programas de prevención y detección temprana que se han desarrollado en los países desarrollados, precisamente en todo el mundo, han mostrado su efectividad para disminuir la incidencia y mortalidad por esta enfermedad. La gran mayoría de las estrategias, no las últimas, las más novedosas, pero sí la mayoría de las estrategias de pesquisa de cáncer colorectal han demostrado ser costo efectivas y ahí ya hay trabajos que demuestran claramente el ahorro que esto generaría en el control, en los gastos que se producen para el control de esta enfermedad,
donde sabemos perfectamente bien que el incremento de los costos en las quimioterapias más modernas es realmente muy elevado, y cualquier estrategia de pesquisa realizada de manera con la calidad adecuada permitirá ahorrar mucho sobre los gastos en el control de la enfermedad. Por otro lado, sabemos que aparte de su posibilidad de diagnóstico en etapa preclínica o en etapa neoclásica a través del adenoma, también el diagnóstico temprano permite cambiar la historia natural de esta enfermedad, ya que permite una curación por encima del 90% de los casos cuando uno detecta esta enfermedad en la fase temprana. Y precisamente este es el gran desafío que nosotros tenemos al respecto del cáncer colorectal, como la mayoría de los cánceres, la detección temprana, que solamente en estadios unidos de la enfermedad, en nuestra práctica habitual, vemos solamente en menos del 40% de los casos esta posibilidad que genera los datos de sobrevida por encima del 80-90%. La mayoría de los pacientes hoy en nuestra práctica diaria se encuentran con enfermedad avanzada al ser localmente a distancia, y esto es lo que impacta negativamente en los índices de sobrevida, y ahí está el desafío de los programas de prevención y detección temprana de esta enfermedad para lograr revertir lo que ocurre en estos años. El cáncer colorectal desde el punto de vista de historia natural tiene una particularidad. Tiene una particularidad que, si bien la gran mayoría de los cánceres colorectales, que nosotros llamamos esporádicos, alrededor del 75%, se producen en personas que no tienen ningún tipo de antecedente familiar o personal que incremente su riesgo en la población de riesgo promedio o habitual, existe un grupo de personas que son más vulnerables y que tienen los llamados grupos de riesgo mayor, que son esas familias con poliposis eritematosa familiar, a las personas que tienen como antecedente una enfermedad hepatointestinal como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, aquellas personas con un riesgo hereditario mayor, el llamado síndrome de Lynch, y un grupo heterogéneo de personas que tienen antecedentes personales o familiares hepáticos o cáncer colorectal, que configuran en total el 25% de todos los pacientes con cáncer colorectal que vemos en nuestra práctica diaria. De allí que cuando nosotros intentamos pensar en un programa de detección temprana, tenemos que tener en cuenta esto en la historia natural para elaborar estrategias que permitan ser efectivos. El año pasado, a partir del Instituto Nacional del Cáncer, hicimos un reglamento, así como se hizo el mapa de los años anteriores, sobre el estado de situación en la Argentina con respecto al cáncer colorectal. Y observamos que muchas cosas son bastante similares con respecto a los otros tipos de cáncer. Primero, que no hay marcos programáticos institucionales, no hay acciones para el control del cáncer colorectal consensuadas en ninguna jurisdicción del país, ni siquiera había un programa nacional propio, que, como ocurre en otros cánceres, es una falta de información, no hay un sistema de registro de información estratégica que permita monitorear, controlar, evaluar el impacto que pueda tener cualquier tipo de programa. Hay un subregistro, subdiagnóstico y un inadecuado control de los grupos de riesgo, y esto es un factor para nosotros muy importante para la primera etapa del programa, ya que estos grupos de riesgo deben ser adecuadamente controlados porque son problemas médicos cotidianos que vemos y que hemos observado que no están controlados de la manera más adecuada, y esto está íntimamente relacionado con una formación médica insuficiente, con una falta de capacitación en el diagnóstico, en seguir las recomendaciones internacionales al respecto de cada uno de los grupos de riesgo. Vemos que hay en las distintas provincias hay recursos humanos y tecnológicos dispares, y ponemos dispares porque hemos encontrado lugares donde hay falta de recursos humanos y falta de recursos tecnológicos, en otros tantos hemos encontrado que hay una subutilización de los recursos, por lo tanto hay que hacer un diagnóstico muy acabado, jurisdicción por jurisdicción, para establecer las acciones necesarias en cada una de ellas para llevar adelante un programa de detección temprana. A partir de estos datos, el Instituto Nacional del Cáncer proponemos la realización de un programa de detección temprana que tiene como premisa claramente la accesibilidad de toda la población, las garantías de calidad de todos los procedimientos, que, como bien decía la doctora Viñera recién, no solamente el método que vamos a utilizar para pesquisa, sino que eso es una mirada muy sesgada de la realidad, sino que tenemos que saber que todos esos pacientes que van a ser sometidos a una pesquisa deben ser controlados con una etapa de diagnóstico posterior y un tratamiento adecuado, con las garantías de calidad en cada uno de los procesos, tratar de monitorearlos a través de un sistema de registro, establecer indicadores que nos permitan evaluar y corregir los errores, estableciendo un programa secuencial, tomando en cuenta las distintas realidades con respecto a los recursos humanos y tecnológicos. Nos parece muy adecuado iniciar con un programa que tenga como primera etapa
el control de los grupos de riesgo que están manejados de manera inadecuada, con las recomendaciones claras, concretas y no de manera heterogénea y absolutamente anárquica como se maneja hoy en día, sin un programa que permita marcar claramente cuáles son las normativas. El objetivo, obviamente, de disminuir la incidencia y mortalidad de cáncer colorectal en la Argentina, instalando el problema como prioridad en la agenda de salud pública, promoviendo la inclusión de programas de prevención en distintas jurisdicciones del país, por supuesto que difundir y concientizar a la comunidad acerca de la prevención una vez que tengamos preparado, armado el programa con la contención necesaria, y fortalecer fundamentalmente las áreas de diagnóstico y tratamiento y los circuitos de derivación. Esa es parte de la primera etapa. La primera etapa de nuestro programa intenta iniciar el programa con los recursos disponibles, tratando de mejorar los circuitos de diagnóstico y tratamiento, mejorar el control de la enfermedad, para luego pasar a una segunda etapa mucho más compleja, que es la utilización de un método de tamizaje poblacional, para lo cual uno debe contar con recursos mayores para poder realizarlo. Otros objetivos son establecer, por supuesto, el sistema de información técnica, que esto es común a todos los cánceres, es una necesidad imperiosa que tenemos todos. No se sabe en ninguna jurisdicción del país cuántos pacientes se operaron, qué estadios tenían, cuál ha sido la evolución. Realmente son datos que carecemos en la mayoría de las jurisdicciones del país, y que son muy importantes para el monitoreo y evaluar el programa. Y también elaborar criterios de tratamiento y seguimiento, no solamente del cáncer, sino también de todas las lesiones preneoplásicas que podemos encontrar de acuerdo a los grupos de riesgo. Por supuesto que esto tiene que estar llevado a la mano de un compromiso político y un apoyo para la financiación, para la sustentabilidad del programa, sin lo cual el programa si no tiene ningún tipo de realidad futura. Es así que iniciamos el programa a partir de dos etapas que pueden ser, de acuerdo a la jurisdicción, pueden iniciarse en forma conjunta, dependerá de los recursos disponibles en cada jurisdicción. Si existe la capacidad instalada para poder realizar los estudios a la población general en una jurisdicción determinada, las dos etapas pueden iniciarse de manera conjunta. Sin embargo, en aquellos lugares donde los recursos son bajos, una primera etapa de un programa de control de los grupos de riesgo aumentado puede ser racional para pasar a una segunda etapa por un mayor nivel de recursos, un programa dirigido a la población de riesgo promedio. Los criterios de inclusión de la primera etapa del programa son, como vimos, todos esos grupos de riesgo, aquellas personas que tengan antecedentes personales de pólipos o cáncer colorectal, que deben ser sometidos a un sistema de vigilancia adecuada, de acuerdo al riesgo que tengan, al tipo de pólipo, al tamaño, a la histología, etc. Y aquellas personas que han sido operadas que requieren también un sistema de vigilancia por la posibilidad de aparición de lesiones mecatrónicas. Las personas con antecedentes familiares de adenomas o cáncer colorectal, que deben ser estudiadas de acuerdo a normativas y ya conocidas internacionalmente. Personas con síndromes hereditarios y las personas con enfermedades cardíacas, que también deben ser controladas y seguidas a partir de un tiempo de evolución de la enfermedad superior a 10 años para la probabilidad de aparición de displasia. En este caso ya no la secuencia de adenoma-carcinoma, sino la secuencia de lesión displásica de la mucosa hacia la posibilidad de un cáncer en el colon. El programa está pensado con distintos niveles de ejecución, y el primer nivel del programa es un gran desafío que tenemos todos en el Plan Nacional del Cáncer, es la capacitación de nuestros médicos de atención primaria. Realmente es donde vemos el mayor déficit y la mayor déficit de capacitación, especialmente en determinadas acciones que tienen que ver con la prevención. Y el primer nivel del programa precisamente es la detección y la captación de esas personas de riesgo aumentado, que debe ser realizada por los médicos de atención primaria, los médicos clínicos. Y hemos encontrado que en diversas jurisdicciones del país, en diversas provincias, existen lo que se llaman agentes sanitarios o promotores de salud que llegan efectivamente a cada una de las casas de los habitantes, a cada uno de los lugares incluso más recónditos de las provincias, y la posibilidad de llegar con folletería, de poder captar y detectar. Es un gran desafío que tiene el programa de detección de los grupos de riesgo, la captación de estos grupos de riesgo que sean controlados adecuadamente. En la segunda fase del programa, segundo nivel, que son las consultorías de evaluación de riesgo, donde los médicos capacitados pueden llevar a cabo un correcto interrogatorio, una correcta entrevista para evaluar el riesgo que tienen esas personas y destinarlas a través de un diagnóstico y un tratamiento adecuado en los distintos niveles del programa. El tercer nivel son los centros de estudio y tratamiento, que son los hospitales de referencia, donde se realizarían los estudios
endoscópicos de diagnósticos y tratamientos adecuados y un cuarto nivel relacionado con la estructura de organización. La segunda etapa del programa, la etapa más, digamos, más difícil de realización, es aquella para llegar a la población de riesgo promedio, y hemos pensado en la realización de acuerdo a las estrategias en cascada que se establecen en el mundo, de acuerdo al nivel de equipamiento y de recursos tecnológicos. Creemos que en la Argentina la posibilidad de tener sangre oculta de tipo inmunoquímico anual realizado a la población, por supuesto de ambos sexos, la población de riesgo promedio, nuestra población objetivo, puede ser un método realizable en la Argentina, a lo cual debe seguirse siempre, en el caso del dispositivo, la realización de una colonoscopía diagnóstica complementaria. Por lo tanto, antes de lanzar este programa debe certificar, asegurarse que va a contar con el recurso tecnológico adecuado, que es la colonoscopía completa y con la calidad adecuada que requiere para estos casos. Allí es un país federal y que cada una de las jurisdicciones tiene independencia en cuanto a sus políticas de salud. Por lo tanto, prontamente estamos haciendo una reunión con referentes provinciales para analizar puntualmente las realidades provinciales de acuerdo a los recursos disponibles, tanto humanos como tecnológicos, las realidades de las coberturas de salud en cada una de las jurisdicciones, que es muy variable. Pasamos de provincias donde tienen cobertura de salud en lo público en más del 60-70% contra otras que solamente un 20-30% de la población de esa provincia está cubierta por el sector público. Por lo tanto, son realidades muy diferentes que deben ser analizadas punto por punto. Para eso, acuerdo con las autoridades sanitarias de cada una de las jurisdicciones para la creación del programa y para asegurarnos la sustentabilidad del mismo. Fundamental la conformación de los equipos en cada una de las provincias. La pesquisa de cáncer colorectal, como todas las pesquisas, es una tarea multidisciplinaria. No hay ninguna duda que los equipos multidisciplinarios son tremendamente necesarios y con personas que estén debidamente capacitadas para tal fin. Y como les mostró la doctora Vinegra, estamos en el instituto también realizando capacitación a nivel colorectal con becarios en el área de endoscopía, cirugía colorectal, anatomía patológica y también oncología. Elaborar y conceptuar las pautas programáticas de cada una de las jurisdicciones, que pueden ser variables de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y a las realidades, una detección temprana y fundamentalmente también elaborar pautas y consensuar conductas en el tratamiento de la enfermedad. Por otro lado, el sistema de información articulado con el CITAM, como les mostró María, con un monitoreo de evaluación y la evaluación de indicadores que nos permitan esa precisamente monitoreo y evaluación. Realizar convenios con sociedades científicas, ONGs y seguridad social para la cooperación en cada una de las jurisdicciones, elaboración e implementación de una estrategia de comunicación y difusión, y también, antes que nada, hacer una correcta evaluación de la disponibilidad y capacidad de los servicios, recursos humanos, equipamientos y insumos. Esta tarea es una tarea, indudablemente, de no haber ningún programa de cáncer colorectal, tanto nacional como provincial, que genera toda una expectativa nueva y de mucho trabajo y realmente bastante compleja, bastante complicada para poder desarrollar. Intentamos desarrollarla, tenemos varias iniciativas en varias provincias, en Misiones, prontamente en Mendoza y en otras jurisdicciones donde vamos a iniciar prontamente ahora en Capital Federal una acción en conjunto con el gobierno de la ciudad. Así que nada, solamente muchas gracias por la atención y esperemos poder progresar en las próximas reuniones, poder darles algún dato en concreto sobre algunas acciones, que es lo que más importante estamos esperando. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer a las autoridades de la academia y muy especialmente al doctor Pradier por haberme invitado a presentar en este espacio las actividades que está llevando a cabo el Ministerio de Salud en relación a la prevención del cáncer cervicuterino. Primeramente, posicionar un poco la situación de la Argentina en relación a las enfermedades del mundo. Se producen aproximadamente 500.000 casos anuales, de los cuales el 80% ocurren en países en desarrollo. La Argentina, como podemos ver, con aproximadamente 4.000 casos diagnosticados cada año, ocupa una posición intermedia bastante ventajosa si la comparamos sobre todo con la mayoría del resto
de los países de América Latina. Argentina tiene aproximadamente una tasa de mortalidad de 7 por 100.000 mujeres cada año. Esta situación relativamente ventajosa de la Argentina en relación al resto de los países de América Latina oculta dos características fundamentales de la epidemiología del país en la enfermedad. La primera es una tendencia relativamente estable en el tiempo, como lo puede ver este gráfico que ilustra la situación de tendencias de países seleccionados de América Latina. Si ustedes observan esta línea roja, acá por abajo, representa la situación de la Argentina, y acá podemos ver claramente que en las últimas décadas prácticamente no ha habido absolutamente ninguna modificación, es una tendencia estable, con quizá ligeramente incluso una pequeña tendencia de aumento, que si continuáramos esta línea hasta la fecha, vemos que no se ha producido absolutamente ninguna modificación. La segunda característica de la enfermedad es la extrema desigualdad en la distribución de la carga por jurisdicciones. Ustedes vean que las provincias que mayor mortalidad por cáncer cervicuterino tienen, que son principalmente las provincias del norte, las provincias más pobres, tienen una carga de la enfermedad que es 4 veces la de la jurisdicción con menor mortalidad, que es Ciudad de Buenos Aires. Para que ustedes tengan una idea, acá estamos a los niveles de países como Bolivia, Perú, México, que están entre los países del mundo con mayor mortalidad por cáncer cervicuterino, y acá en Ciudad de Buenos Aires estamos a un nivel equivalente a los países de Europa del Norte, que son los que menor mortalidad por esta causa tienen. Históricamente, la prevención de la enfermedad se ha basado en el tamizaje mediante la citología, que permite detectar las lesiones precancerosas que, si no se tratan con el tiempo, en un lapso que va aproximadamente entre 10 y hasta 20 años, pueden convertirse en un cáncer. La comprobación de la efectividad de la citología para prevenir la enfermedad ha estado dado históricamente por la experiencia de los países nórdicos. Acá podemos ver, a partir de la década del 50, en el siglo XX, la caída dramática en la distribución de la mortalidad por cáncer cervicuterino que ocurre a partir de la introducción de la citología. Ya lo mencionó la doctora María Viniegra, la tecnología no tiene un efecto mágico per se. La citología tiene que ser aplicada en un contexto de programa organizado, y ha sido como históricamente el caballito de batalla de discriminar lo que es la performance de la citología de lo que es la performance de la citología en el contexto de un programa organizado. No es la citología lo que previene el cáncer cervicuterino, sino la citología aplicada en el contexto de un programa organizado, que tiene como características fundamentales, primero, una definición de la población objetivo para desarrollar la búsqueda activa basada en la evidencia científica, que significa, en primer lugar, responder en qué grupo las acciones van a tener impacto y con qué frecuencia debo hacer el tamizaje, una llegada activa a la población objetivo y no permanecer en el tamizaje oportunístico individual de que tamizo a la mujer que accede al servicio de salud, servicios eficientes de toma y lectura de las muestras, el tratamiento, porque ya se mencionó acá también, la citología no tiene una propiedad curativa, lo que cura es el tratamiento de la lesión detectada, y un sistema de control de calidad de la citología y de las técnicas de tratamiento para garantizar, en primer lugar, que la performance de la citología puede elevarse, porque ya sabemos que es un test que tiene una relativa baja sensibilidad. En este sentido, ustedes saben que el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicuterino se relanza en el año 2008 con 4 líneas fundamentales de trabajo: el fortalecimiento de los programas provinciales,
lograr la alta cobertura del tamizaje y del tratamiento, mejorar la calidad de la citología y establecer un sistema de información y monitoreo. Yo les traje algunos datos para que ustedes vean. Prácticamente 4 años de trabajo llevamos y lo que ha sido el fruto del trabajo. Este es un cuadro que muestra la cobertura alcanzada por las 5 provincias prioritarias de las que se planteó el trabajo del programa nacional, con un foco en la población entre 35 y 64 años, que es la población con mayor riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. Y ustedes vean, este cuadro es muy interesante porque da bastante información sobre varias situaciones de lo que son las dificultades que enfrentan las provincias para avanzar en la enfermedad. Esto muestra el nivel de alcance de las metas establecidas para lograr en 3 años el 60% de la cobertura de las mujeres entre 35 y 64 años. Vean que solamente Jujuy alcanzó y superó la meta anual de mujeres que debían realizarse la citología para cumplir con esa meta. En el resto de las provincias todavía estamos con cobertura bastante por debajo de lo que pretendemos alcanzar, si bien existe una tendencia ascendente que esperamos intensificar en los próximos años. El tema del tratamiento es como la gran caja negra en la prevención del cáncer cervicuterino. Lo primero que escuchamos cuando hay iniciativas, tanto desde las ONGs, incluso de los programas, es hay que tamizar, hay que hacer campañas, hay que salir a promover el Papa Nicolau, y después es como que parece que del tratamiento no nos ocupamos, nos quedamos en la parte de la prevención. Y sabemos que sin el tratamiento todo ese esfuerzo de salir a buscar a las mujeres no va a tener ningún sentido. Sin embargo, la situación es que prácticamente no hay datos de seguimiento y tratamientos. No hay establecidos sistemas, no hay establecidos mecanismos de control y de seguimiento, y no sabemos qué les pasa a las mujeres. Entonces ahora es uno de los focos principales del programa. Y ustedes vean, yo les traje datos de la provincia de Misiones. Este es el nivel de mujeres con biopsia, de mujeres con PAP patológicos, es decir, de alto grado de cáncer. Este fue el nivel de mujeres que registraron una biopsia realizada en el año 2010, fue del 41%, y en el año 2011 del 64%. A partir de un trabajo muy intenso con los servicios de patología cervical y del armado de las redes de referencia y contrarreferencia, y del establecimiento de un proyecto que se llama el proyecto Navegadores, que en cada provincia el Ministerio de Salud está financiando y apoyando esta figura de las navegadoras, que son un apoyo para la mujer que tiene una citología positiva, para permitirle atravesar los distintos obstáculos que debe atravesar para llegar y acceder al sistema de tratamiento. Y finalmente el CITAM, que ya lo mencionó la doctora María Viniegra, que partimos, ustedes imagínense, en el año 2008 la situación era una situación de dato cero. Saber en la Argentina a quién se le había hecho un Papa Nicolau, en qué edad y con qué resultado era imposible. Nosotros le llamábamos el síndrome del cuadernito Gloria, porque la tarea era ir servicio por servicio a registrar con palotes qué se había hecho, una tarea imposible. Y hoy ya tenemos más de 400.000 mujeres cargadas en el sistema, que es un sistema que funciona con el criterio de historia clínica única, online, o sea que una vez que una mujer entra con un tamizaje citológico, nosotros podemos monitorear si se ha cumplido la etapa de colposcopía, biopsia y tratamiento. Como lo decía antes, la citología, y lo acaban de mostrar estos datos, con todo el trabajo realizado vemos que el camino por recorrer es enorme todavía. Y eso tiene que ver con características organizativas del sistema de salud en Argentina, y también con características de la técnica de citología como método de tamizaje. Yo voy a enumerar rápidamente algunas de las más importantes.
Es una técnica que es sensible a la calidad de la toma, necesitamos tomadores adiestrados, lo cual implica en muchas jurisdicciones del país en una falta de tomadores de muestra. Ustedes piensen, por ejemplo, que la provincia de Jujuy tiene 300 centros de salud y sin embargo solamente hay 150 tomadores adiestrados de Papa Nicolau. Es una técnica que tiene una baja sensibilidad, lo cual implica que debe haber una alta frecuencia del tamizaje para compensar con la repetición del tamizaje la baja sensibilidad y así poder subir el nivel de sensibilidad de la estrategia global. Esto tiene numerosas consecuencias, es una carga para el sistema de salud que debe estar repitiendo frecuentemente el tamizaje con todo lo que eso implica, pero también redunda en una baja adherencia a las recomendaciones de frecuencia del PAP con la consiguiente saturación de los servicios con mujeres de bajo riesgo. Es una prueba dependiente del observador, necesita sistemas de control de calidad permanente, lo cual es complejo en un país como el nuestro, que tiene un bajo poder regulatorio y finalmente hay limitado personal citotécnico para cubrir la demanda de lectura de citología. El cambio superador, la nueva el punto de inflexión que estamos viviendo para superar todas estas limitaciones es este cambio de paradigma que se da a partir de la comprobación científica de que el cáncer cervicuterino es el resultado raro a largo plazo de una infección persistente por un tipo de BPH de alto riesgo o más. Y acá las palabras claves es raro y persistente, porque ustedes saben que la infección por BPH es una infección extremadamente común, el 80% de hombres y mujeres lo vamos a tener en algún momento de la vida, nosotros decimos al BPH lo tenemos todos. En la mayoría de los casos, más del 95% de los casos, el sistema inmune va a lograr eliminarlo de manera espontánea, pero son las infecciones que permanecen y que persisten a lo largo de los años, entre 10 y 20 años, las que van a producir las lesiones que pueden llegar a evolucionar en un cáncer. Esto lo ven ustedes claramente en este gráfico que ilustra la relación entre la prevalencia del BPH por edad y la curva de incidencia del cáncer cervicuterino. Acá en amarillo vemos una alta prevalencia de BPH en mujeres jóvenes, sobre todo en edades cercanas al inicio de la actividad sexual. La mayoría de estas infecciones retrogradan de manera espontánea y empiezan a decrecer conforme avanzan los distintos grupos de edad y concomitantemente un aumento del cáncer cervical debido a la acción de las infecciones persistentes de los virus de alto riesgo. Esto ha permitido desarrollar nuevas técnicas basadas en la biología molecular del virus y hoy contamos con el test de BPH que en prevención de cáncer cervicuterino tiene diversas utilidades como tamizaje primario, en cotesting con citología, como triage de una citología, principalmente una citología ASCUS, o como test de cura para lesiones de SIN-2 o 3. Nosotros, desde el Ministerio de Salud de la Nación y trabajando conjuntamente el Instituto Nacional del Cáncer y el Programa Nacional, hemos estado trabajando en la introducción del test como tamizaje primario, basándonos en estas características de la performance de la prueba en este contexto. Sabemos que es una prueba más sensitiva que el Papa Nicolau, con casi un 100% de sensibilidad. Una prueba BPH negativa proporciona una alta seguridad de no desarrollar SIN-3 o cáncer en los próximos 10 años. Tiene un elevado valor predictivo negativo, lo que permite espaciar la frecuencia del tamizaje a 5 o 7, incluso en algunos estudios se ha demostrado que se puede espaciar hasta 10 años y permite la identificación de mujeres de 30 años o más de un grupo, que son las BPH positivas, que son las que están verdaderamente en riesgo de desarrollar SIN-3 y cáncer eventualmente. La prueba de BPH es objetiva, es reproducible,
permite espaciar la frecuencia del tamizaje, favorece la focalización en grupos de mayor riesgo, es el test de tamizaje indicado en contextos de vacunación contra el VPH, que es el caso de la Argentina, y tiene un efecto movilizador, tiene el efecto movilizador de la tecnología con una gran aceptación entre los profesionales médicos, y lo que nosotros estamos viendo en la experiencia que estamos llevando a cabo en la provincia de Jujuy, que ahora se les voy a mostrar, es que tiene un efecto movilizador y de entusiasmo y de regeneración de mística en lo que aparecían como las estancadas aguas de la prevención del cáncer cervicuterino, esa sensación permanente que nos transmitieron muchos profesionales de que se habla mucho pero al final nunca pasa nada. Estos son los resultados del estudio que se llevó a cabo en la India, que es un estudio randomizado que llevó a cabo la IARC, involucrando más de 130.000 mujeres, que es el estudio que demostró que el test de VPH es altamente efectivo para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicuterino. Ustedes vean que la reducción de mujeres en el brazo de VPH en comparación con el grupo testigo se dio una reducción de la incidencia y de la mortalidad de prácticamente un 50%. En Argentina, entonces, la introducción de las técnicas basadas en la biología molecular del virus de VPH se da fundamentalmente en una estrategia integral que incorpora la vacunación contra el VPH para las niñas de 11 años y la prevención secundaria con la introducción del test de VPH como tamizaje primario, en primer lugar como un proyecto de demostración que se está llevando a cabo en la provincia de Jujuy, involucra a todas las mujeres de la provincia de Jujuy, y la estrategia consiste en aplicar el test de VPH a las mujeres de 30 años o más y usando la citología ya no como test de screening, sino como test de triage. Y para las mujeres entre 25 a 29 años continuamos con la citología en el esquema recomendado por el programa, que es 1-1-3. La propuesta entonces es la realización de la prueba de VPH con una toma conjunta de la citología, lo que nos da 3 grupos de mujeres, un grupo de mujeres VPH negativos a las que se le repetirá el test a los 3 años, mujeres VPH positivo con citología positiva, ellas se derivan a diagnóstico y tratamiento según los protocolos establecidos, y mujeres de VPH y citología negativa a las que se le realizará un nuevo test a los 12 meses. Los algoritmos de seguimiento y tratamiento figuran en las recomendaciones que fueron publicadas el año pasado por el Instituto Nacional del Cáncer en un trabajo de consenso que duró prácticamente un año con todas las sociedades científicas, incluyendo las sociedades de citología y anatomía patológica, y que es una publicación que está disponible de manera libre y gratuita, y yo estuve ayer presentando en el Congreso de la Sociedad de Patología Cervical, y con mucho orgullo vi que muchos presentadores colmoscopistas presentaban las guías argentinas. Estamos ya hablando, y esta es la primera vez que ocurre esto, de tener unas guías consensuadas por la totalidad de las sociedades científicas ginecológicas de citología y anatomía patología cervical, anatomía patológica, y verdaderamente es un trabajo del cual estamos muy orgullosos. Yo les traje algunos datos correspondientes a junio del 2011 del proyecto de demostración que estamos llevando a cabo en Jujuy. Vean que estamos aproximadamente en 15.000 muestras, estos son datos de junio, ahora ya estamos prácticamente en las 17.000 de las 25.000 que nos hemos planteado para este año, o sea que estamos muy bien con el nivel de cobertura, y ustedes vean que de esa totalidad de mujeres con test de VPH, la tasa de detección que estamos logrando es del 2.2 para lesión de alto grado, con una tasa de positividad de VPH de un 13%, lo cual está perfectamente dentro de los rangos esperados. Y si comparamos esta tasa de detección con la obtenida en el año 2011, que era todavía un sistema basado exclusivamente en la citología,
vemos que por el momento hemos duplicado la tasa de detección, lo cual nos indica que estamos en el buen camino, porque para eso hacemos todo esto, para poder ampliar la capacidad de detección de mujeres con lesión de alto grado. Para nosotros, la segunda revolución, el segundo cambio de paradigma, es que el test de BPH permite a la mujer hacerse la toma ella misma, en su casa, en el baño, en el lugar que le resulte más adecuado, en condiciones de privacidad. De hecho, todo el equipo en el Instituto Nacional del Cáncer nos hemos hecho la autotoma en las mismas oficinas del instituto, así que es totalmente posible hacerlo, es indoloro. Y ustedes imagínense lo que significa, es un cambio verdaderamente revolucionario, que las mujeres se puedan hacer la toma ella misma, con lo que implica para el aumento de la cobertura en poblaciones aisladas, y constituye una opción para los que rechazan la consulta ginecológica, permite sortear todas las barreras de tamizaje, entre ellos la falta de tomadores de PAP que mencionaba inicialmente, y favorece la autonomía de las mujeres. Se ha demostrado que existe una altísima correlación entre la performance del test cuando lo toma el profesional médico y cuando lo hace la propia mujer. Tiene una sensibilidad de alrededor del 70%, lo cual, si ustedes recuerdan, la sensibilidad de casi un 100% de cuando lo toma el médico, hay una bajada de sensibilidad, pero que va a ser compensada, esa es la hipótesis, la bajada de sensibilidad va a ser compensada por el aumento de la cobertura. O sea que en términos de impacto poblacional pensamos que va a superar el impacto logrado con la toma dirigida. Los estudios que se han realizado, por ejemplo en Chile y en México, muestran que el 80% de las mujeres, una vez que se han hecho la autotoma, prefieren seguir continuando con un esquema de autotoma, y también han encontrado que las mujeres que se hacen la autotoma tienen una alta adherencia a las recomendaciones de seguimiento de las que son BPH positivas. Entonces, con toda esta evidencia en la mano, desde el Instituto Nacional del Cáncer estamos llevando a cabo el proyecto EMA, que es el proyecto de evaluación de la modalidad de autotoma en la provincia de Jujuy, en colaboración con el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicuterino, el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy y la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer, con el objetivo de analizar, en primer lugar, si las mujeres aceptan la autotoma, en segundo lugar, si podemos lograr un cambio, un impacto en el nivel de cobertura con esta técnica, y también analizar la performance del test en relación a su tasa de detección. ¿Cuál es la detección de lesiones de alto grado cuando la comparamos con la citología y cuando lo comparamos con la toma dirigida? Es un estudio randomizado poblacional que involucra a 6.000 mujeres jujeñas. En un brazo tenemos a las mujeres que van a ser visitadas por los agentes sanitarios, y los agentes sanitarios van a continuar con las actividades como lo hacen hoy, recordándole y haciéndole una actividad de promoción, que puede ir al centro de salud a hacerse el test de BPH, y el otro grupo le van a ofrecer a la mujer la posibilidad de elegir entre la autotoma o ir al centro de salud. Para finalizar, quería entonces resumir las estrategias que involucra la estrategia integral de prevención del cáncer cervicuterino del Ministerio de Salud, que es una estrategia dirigida para cada grupo de edad. A las niñas de 11 años, la vacuna contra el VIH; entre los 25 y 29 años, la citología anual por 2 años y posteriormente cada 3 años; entre los 30 y 64 años, el test de VIH cada 3 años; y a partir de los 65 años, un test, si la mujer nunca se hizo un test de tamizaje, y a partir de una prueba negativa a los 65 años ya se le puede dar el alta del programa. Recuerden que el proyecto de demostración se está llevando a cabo en Jujuy, pero ya estamos, en base a los resultados que vamos obteniendo, ya estamos planificando su extensión a la totalidad del país, que esperamos que tenga lugar en los próximos años. Les agradezco mucho su atención. Bueno, yo también quiero agradecer en primer lugar a la Academia
este hermosísimo lugar para hablar de un tema que ustedes se preguntarán: ¿por qué cuidados paliativos y acceso a opioides en el medio de programas de prevención? Y en principio es así porque estamos hablando de prevención del sufrimiento cuando hablamos de prevención, no hablamos de cuidados paliativos. Muchas gracias, doctor Raquel. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados paliativos? En realidad, me parece importante ponerlo en términos también poblacionales como un derecho para las personas, que es un desafío al mismo tiempo para los sistemas de salud y que implica la necesidad de tener políticas de Estado aceptadas. El otro punto importante, que es la educación de la comunidad y de los profesionales, y la accesibilidad a los tratamientos, y muy especialmente en el caso de los cuidados paliativos, la accesibilidad a los opioides y los medicamentos para el control del dolor. Hay múltiples definiciones. Vamos a simplemente decir que en general nos ocupamos del estudio y del manejo de personas con enfermedades activas, progresivas o avanzadas, para los cuales la expectativa de sobrevida es limitada y el eje de la atención no es la curación, sino la calidad de vida. Pero también es importante señalar cuál es la magnitud de aquellos a los que vamos a atender. Hoy vimos muchas estadísticas. Argentina tiene 105.000 nuevos casos de cáncer por año. Es la principal causa de mortalidad entre los 35 y los 64, aproximadamente 60.000 defunciones anuales. Es decir que, así como todos los que estamos aquí nos vamos a morir algún día, los que tienen una enfermedad oncológica van a requerir seguimiento y acompañamiento. De manera que los cuidados paliativos los planteamos en función de una necesidad. Sabemos que más de la mitad de los pacientes oncológicos mueren por su enfermedad. Más del 75% de los pacientes mueren con los síntomas no controlados, aún en los países de mejor desarrollo de los cuidados paliativos. Y la gran mayoría, al menos en nuestro país, no reciben tratamientos en sus domicilios y los hospitales, en general de agudos, no están preparados para atenderlos adecuadamente. De manera tal que desde las organizaciones internacionales también se han redefinido nuevas perspectivas y nuevas estrategias. Entonces hablamos de que cuidados paliativos comienza, en el caso de los pacientes oncológicos, desde el mismo momento del diagnóstico. Incorporamos la idea del tratamiento continuo. Una persona que tiene cáncer tiene múltiples problemas, aunque esté en plan curativo y aunque se resuelva su enfermedad. Debería estar disponible los cuidados paliativos en distintos contextos, no solamente en el hospital. Nuevamente el objetivo es mejorar la calidad de vida de pacientes y familias, atendiendo a múltiples necesidades que no son solamente físicas, porque cuando uno se enferma no es solamente el cuerpo el que se enferma, también hay un impacto en el entorno, el impacto del entorno en uno, hay pérdida de roles, etc. En la Organización Mundial de la Salud, entonces, a partir del 2002, se hizo un cambio en la definición oficial de lo que eran cuidados paliativos y se incorpora esto, que es aplicable tempranamente en el curso de la enfermedad, junto con otros tratamientos que intentan prolongar la vida. Y me quiero detener en esto porque en general cuando escuchamos cuidados paliativos en múltiples lugares, inclusive en una cena, ¿a qué te dedicas? Yo hago paliativos. Se produce un hueco alrededor mío como si yo fuera Scopúnica, la doctora muertita o la doctora muerte. No tiene nada que ver con eso. Yo quiero poner en esta ilustre platea el concepto de que cuidados paliativos no es cuidados en el final de la vida, es también cuidados en el final de la vida, pero no solo. Hubo un impacto muy importante para aún los paliativistas. Este artículo, que salió en el New England,
en el año 2010, y seguramente ustedes escucharon hablar de él. Es un estudio muy profundo hecho sobre pacientes con cáncer de mama, perdón, con cáncer de pulmón. Y se llegó a una conclusión extraordinaria, y era que no solamente se mejoraba la calidad de vida cuando los pacientes eran incorporados al tratamiento conjunto desde el inicio, el tratamiento oncológico y el equipo de cuidados paliativos, sino que además se prolongaba la sobrevida. Esto no lo sabíamos ni siquiera los paliativistas, nunca nos imaginamos. De cualquier manera tengamos en mente que esta prolongación de la sobrevida, eso es de la calidad de estas prolongaciones, que va de 2 meses, 3 meses, etc. Pero por lo menos no la disminuyó, quiero decir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de incorporar cuidados paliativos a lo largo de todo el proceso de la enfermedad? Si nosotros vemos en este punto, es el punto en donde el paciente es diagnosticado. Bueno, el impacto del diagnóstico en una persona es un impacto que uno podría homologar a lo que significa una pedrada en el medio de un lago, ¿sí? Empieza a haber un efecto de halo. Ese efecto de halo va involucrando a la persona, a su familia, a su entorno, pero también hay un impacto en profundidad. La persona que tiene diagnóstico cáncer, en principio sufre de múltiples cosas. La primera cosa de la que sufre es que no entiende lo que le pasa, o no entiende lo que le dicen, y hay que volverla a citar para volverle a decir. Hay un impacto en profundidad, así como en el fondo del lago, en la profundidad más filosófica, ideológica o espiritual del ser humano y en su psiquis. Es decir, que ahí necesitamos quien ayude al oncólogo también, y quien le enseñe a transmitir las malas noticias, a atender a este paciente que está impactado por el inicio del tratamiento, a sostener a lo largo del tratamiento quimioterápico todos los síntomas y las complicaciones, no solamente físicas, como pueden ser una mucositis por quimioterapia, sino también el impacto emocional, la pérdida de roles, el cambio de su rol dentro de la familia y dentro de la sociedad. En una segunda etapa, cuando el paciente está curado o aparentemente curado o en remisión de un tumor, este paciente tiene que reinsertarse también, y entonces los cuidados paliativos tendrán menos importancia, pero ayudaremos al paciente en ese tránsito. Y tal como dijeron mis colegas, en la actualidad la medicina del médico-paciente solamente es imposible. Es una profesión que cada vez más es multidisciplinaria. A lo largo del tiempo este paciente puede tener una recaída, y nuevamente ahí hay un mayor trabajo de tipo de cuidados paliativos. Y finalmente, si este paciente no se cura, comienza una declinación que lo llevará a la muerte, y aquí estarán los cuidados del final de vida, los que antes se creía que eran solamente los cuidados paliativos. Entonces el esquema cambió. Antes teníamos un esquema en el que uno decía tratamiento curativo, de esto se encarga el oncólogo, y cuando llegamos acá, señor, usted no tiene más nada que hacer acá, vaya a paliativos. Nosotros creemos que esto es malo para el paciente, es malo para el resto de los colegas, es malo para la comunidad en general, porque cuando no hay para hacer con la enfermedad, sigue habiendo mucho para hacer con el enfermo. Y en el instituto estamos preocupados por cuál es la calidad de los cuidados paliativos también. Los cuidados paliativos tienen que ser brindados en el momento apropiado. ¿Cuándo? Adecuado en el tiempo. Una persona con dolor no puede esperar 6 horas para recibir una medicación. Y entonces tenemos que generar, y en eso estamos, normas de atención, de referencia y de contrarreferencia. La atención es de alta calidad cuando está centrada en la autonomía del paciente, y esto significa respetar las preferencias del paciente y familia. No todos los pacientes quieren las mismas cosas, no todos los pacientes tienen las mismas necesidades, y hay que adecuarse a ello.
Tienen que ser accesibles a todos los que lo necesitan y tienen que ser efectivos, es decir, que tienen que ser basados en evidencia. Los programas de cuidados paliativos no son programas de palmoterapia y de buena gente que escucha a su paciente, sino que están basados en todo el rigor de la medicina actual. Y además tienen que ser eficientes, es decir, efectivos en términos también económicos. ¿Y cuáles son las barreras que hemos encontrado? Algunas son estas, hay barreras personales desde el equipo de salud. Manejarse o enfrentarse a la muerte de un otro o a la probabilidad de la muerte de otro implica cosas a nivel emocional que muchos colegas no están dispuestos o no están entrenados para atender. Hay tabúes, hay resistencia a cambiar, esto de pasar de tener un equipo integrado por múltiples profesionales que asisten al equipo de base, no siempre es bien recibido. Hay déficit en la formación de los profesionales. Todos sabemos que en la Facultad de Medicina el modelo que aún impera es un modelo biológico o biologista, en donde de lo que se trata es de la curación del paciente, y cuando el paciente no se puede curar, la sensación de impotencia y de fracaso es muy grande. Hay déficit en el sistema, en los sistemas de salud, hay fragmentación, ya mis colegas han hablado de esto, dificultad en el acceso, y también hay algunas barreras técnicas, como las herramientas de evaluación que están bien estandarizadas y adecuados manejos sintomáticos. Los pacientes oncológicos en general son complejos, tienen múltiples síntomas y tienen múltiples impactos. Un estudio internacional muestra que en el ambulatorio los pacientes tienen más de 8 síntomas registrados en simultáneo. Y la disnea, el dolor y la incontinencia tienen esos impactos, ¿sí? Y hay un impacto emocional que es menos medible, pero no menos importante, que es la ansiedad, el miedo, la tristeza, la depresión, el temor a hacer una carga, la pérdida de roles. Entonces, desde el instituto nos hemos propuesto que, así como estamos haciendo un análisis de la situación y viendo cuáles son los recursos y cuáles son las necesidades, tenemos que ver cuáles son la disponibilidad y la accesibilidad, al menos, de los medicamentos esenciales como son los opioides para el manejo del dolor. Existen barreras para el tratamiento del dolor y en esas estamos trabajando intensamente, algunas actitudinales vinculadas a los temores y a los mitos de la adicción, tanto los profesionales como en la comunidad, y con esto tenemos que trabajar. Hay dificultades en la accesibilidad y desde el Instituto Nacional del Cáncer, junto con un convenio firmado con el ANMAT y con la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, hemos detectado dificultades en la receta y dificultades en los puntos de expendio o de dispensa de medicamentos, y estamos tratando de hacer modificaciones al respecto. De hecho, se pudo incorporar dentro de la farmacopea argentina los preparados magistrales de morfina, oxicodona y metadona con estándares muy específicos, y ustedes saben que la farmacopea va por encima de lo federal, es decir, que tiene impacto nacional. Esto nos parece muy importante. Existen restricciones legales en la producción, en la distribución, en la prescripción y en la dispensa, que muchas veces están vinculadas con esta necesidad de que no se escape del circuito médico o terapéutico medicaciones que pueden ser de uso ilícito. En general esto sabemos que no ocurre, que es mucho más fácil comprar en la esquina cocaína que obtener un antitusivo que contenga morfina en la farmacia comunitaria. Y también existen barreras geográficas y económicas. Entonces, identificadas estas barreras, estamos desarrollando un entrenamiento con farmacéuticos hospitalarios como parte de ese programa,
para facilitar la creación de algo así como farmacias paliativas, entre comillas, comunitarias, que puedan dispensar en todo el país la medicación que los pacientes requieren. Todo esto es absolutamente incipiente, así que yo no tengo ningún número para mostrarle. Los objetivos son calidad de vida en el contexto de la enfermedad en la salud de la vida y también calidad de muerte en el final de la vida. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un verdadero gusto y un honor estar aquí participando de este aniversario de la Academia Nacional de Medicina. Quiero agradecer en la persona del doctor Tadeo la invitación a sumarme a este módulo sobre cáncer. Les voy a estar comentando en los próximos minutos acerca de... Les voy a estar comentando en los próximos minutos acerca de las tendencias actuales en investigación en cáncer. Les cuento que les voy a hablar en función de mi perfil profesional. Yo soy médico, pero siempre dedicado a la actividad experimental en oncología, en lo referido a modelos animales en cáncer, al estudio biológico de blancos moleculares y mecanismos metastásicos. Por tanto, les voy a hablar de ese lugar que hoy trato de ocupar, donde la medicina investigativa intenta definir modelos y blancos para trasladar esos conocimientos en nuevos productos, en nuevos ataques en la enfermedad cancerosa. Como ustedes seguramente sabrán, en las últimas décadas los estudios biológicos y moleculares en cáncer han permitido ir profundizando de alguna manera los estudios a partir de células dirigidos hacia cromosomas y finalmente al estudio de genes y sus secuencias. Por fin esto, gracias a avances en medicina molecular, se ha podido llegar al concepto de los daños genéticos, que son los verdaderos desencadenantes primarios de la patología cancerosa. Esto ha generado, en principio, una profundización y un entendimiento correcto del papel de distintos agentes ambientales vinculados a la formación de esos daños genéticos y también de mutaciones heredadas. Y a partir de estos daños también ha sido posible un poco reconstruir la historia, de tratar de interpretar cómo ese daño molecular impacta a nivel celular, la dinámica de recambio celular, y luego cómo ese cambio biológico a nivel celular impacta en lo que sería la progresión de la enfermedad, los signos clínicos, etc. Pero lo que es más importante es que estos avances en investigación en cáncer han llevado en los últimos años verdaderamente un cambio de paradigma en lo que es el desarrollo de nuevas estrategias antitumorales y de drogas antitumorales. Un paradigma que podríamos llamar empírico tradicionalmente, que tiene que ver con el desarrollo de compuestos antitumorales a partir de observaciones, que tienen que ver con encontrar o descubrir compuestos naturales o sintéticos que tengan un efecto antitumoral, particularmente citotóxico, citostático. Se ha ido a un nuevo paradigma que hoy podemos llamar molecular. Molecular no entendido en el sentido de que tenga que ver directamente el ataque del ADN, porque esto no es así, sino molecular en el sentido que los nuevos compuestos están dirigidos de manera más específica a ciertos determinantes, proteicos mayormente, en algunos casos glucídicos o lipídicos. Esos determinantes moleculares que tienen que ver con el comportamiento patológico de las células enfermas. Así que hoy podemos decir que la búsqueda de nuevos compuestos antitumorales tienen que ver con los blancos moleculares que sostienen el comportamiento guardante de las células cancerosas y así, de manera cada vez más selectiva, intentar torcer el curso de una enfermedad cuando se diagnostica en un paciente. Una cosa importante que estaba mencionada aquí en esta frase aquí en amarillo, tiene que ver con que, más allá de la innovación que implique el blanco molecular definido o descubierto y de la droga que pudiera afectarlo, la importancia de que el desarrollo de cualquier molécula o estrategia nueva, por innovativa que sea, va a tener siempre que entrar a la clínica cabalgando en la terapia convencional, es decir, en los buenos resultados de la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Lo digo esto, probablemente resulte obvio para la mayoría de ustedes, pero desde el lado de la investigación más básica, siempre se está a veces a la búsqueda de una cura milagrosa que pueda torcer por sí sola el curso de la enfermedad. Y esto conceptualmente es una gran mentira para el desarrollo de fármacos, porque siempre luego el farmacólogo al entrar a la clínica deberá orbitar alguna ventana del tratamiento convencional, esto es, como dije, combinándose la quimioterapia, a la radioterapia, a la cirugía, etc. Si tenemos hoy que englobar a las nuevas formas de tratamiento, podemos agruparlas en tres grandes familias de nuevas formas de tratamiento y que tienen que ver en gran medida con los tres grandes focos de avances en la investigación en cáncer en los últimos años. Probablemente esta clasificación en tres, a los médicos nos encanta clasificar y siempre nos queda fuera un grupo misceláneo, pero bueno, estos tres grupos seguramente engloben la gran mayoría de las nuevas estrategias que tienen que ver, en primer lugar, menciono aquí a la izquierda a los agentes antiangiogénicos, ¿sí? Que tienen que ver con agentes que tratan de
modular o de frenar la angiogénesis inducida por el tumor, un fenómeno en sí que es normal, la angiogénesis, pero en este caso está estimulada por un proceso patológico, es decir, el tumor mismo. Una segunda familia que podemos englobar lo que llamamos antiseñalización y que tiene que ver con encontrar agentes selectivos que puedan bloquear a señales alteradas en las células cancerosas, si son oncoproteínas codificadas por oncogenes, aún mejor, y de esta manera, al bloquear estas señales de las células cancerosas, lograr modular o frenar ese comportamiento agresivo. Finalmente, un gran grupo de nuevos tratamientos que tienen que ver con lo que podemos llamar inmunoterapia, entendiendo allí la inmunoterapia como una serie de procedimientos basados en la intervención inmunológica pasiva, como puede ser el uso de anticuerpos monoclonales selectivos contra antígenos tumorales, pero también una nueva gama hoy en experimentación clínica, algunas llegando al registro, con lo que podemos llamar inmunoterapia activa o mal llamadas vacunas oncológicas, en realidad es una inmunoterapia activa, que permiten irritar de manera más o menos selectiva el sistema inmune del paciente para que vuelvan a reconocer esas células alteradas, que en realidad son células que provienen del paciente. Algunos dicen que estas terapias tendrían que estar englobadas casi en la generación de una especie de pequeña autoinmunidad contra el tejido tumoral, ¿no es cierto? Con el precio que implica. Si nosotros tratamos de meter estas nuevas terapias surgidas de estos conceptos en antiangiogénicos, antiseñales, vacunas o inmunoterapias, yo creo que la primera ventana, la primera gran expectativa terapéutica generada sobre estos compuestos tuvo que ver con la ventana de tratamiento que podemos ubicar en este número 3 aquí, que es la ventana de tratamiento sostenido. ¿Por qué? Porque se conceptualiza estos nuevos tratamientos como tratamientos más selectivos y mejor tolerados, que en gran medida pudieran ser aplicados más prolongadamente por la mejor tolerancia, tratando de consolidar a lo ya logrado en la remisión de la enfermedad por la cirugía, la quimio y la radioterapia, por ejemplo. No obstante, paulatinamente los protocolos clínicos con estos compuestos innovativos comienzan paulatinamente a combinar estos productos nuevos en ventanas de uso concomitante a los tratamientos convencionales, es decir, combinados a quimioterapia, por ejemplo, quimioterapia convencional, que empieza ahora a combinarse en los tratamientos más selectivos e innovativos, o incluso empieza a insinuarse también la ventana de tratamiento perioperatorio, una ventana hasta este momento poco explorada, pero que puede proveer un ataque temprano de la enfermedad residual que uno sabe puede quedar en un paciente con una enfermedad loco regionalmente avanzada. Sobre esto, técnicas moleculares, mayormente basadas en PCR, que empiezan a aportar una detección muy selectiva y muy precisa de la enfermedad residual. Esto puede mejorar el monitoreo de la etapa de tratamiento sostenido y sobre todo diagnosticar más tempranamente eventuales recaídas de la enfermedad. Como ya lo dije entonces, la introducción clínica de las nuevas estrategias terapéuticas tiene que ver con combinar apropiadamente la terapia convencional, conceptualizando los nuevos avances en investigación traducidos a terapias en potenciadores de la terapia ayudante, de alguna manera. Este es un concepto que para los básicos tardó en llegar, aunque tal vez de la clínica esto resultaba inicialmente obvio. Bueno, cuando vemos el largo proceso que lleva al desarrollo de nuevos medicamentos con nuevos conceptos de nuevos blancos, vemos la enorme cantidad de tiempo y dinero que implica este desarrollo. En lo que respecta a mi tarea en el laboratorio de la Universidad Nacional de Quilmes, obviamente estamos focalizados en lo que sería la etapa preclínica, intentando reunir la información debida para que el nuevo producto, en la estrategia, otorgue el permiso regulatorio para ingresar en las etapas clínicas de tratamiento que obviamente no había que tener en el momento. En los últimos años, desde el año 2006-2007, la Agencia Nacional dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha abierto una serie de convocatorias donde se financiaba con financiación bastante fuerte a proyectos llamados de área estratégica. Nuestro grupo de la Universidad de Quilmes ha liderado y he tenido el orgullo de ser el responsable científico de este consorcio. Hemos reunido una serie de entidades públicas y privadas bajo este paraguas del PAE o Programa de Área Estratégica para generar estrategias de investigación y desarrollo de nuevas terapias y sistemas de diagnóstico de base molecular del cáncer. El consorcio está integrado por nuestra universidad, la Facultad de Farmacia y Química de la UBA, donde intervienen la doctora Yanucci y la doctora Cascone, el laboratorio dependiente de CONICET, el doctor Faimo, en el Hospital de Clínicas, también la Academia Nacional de Medicina, con la representación de las doctoras Sánchez Lucero y Láser y aquí presentes, el Hospital de Pediatría Garrahan, particularmente la doctora Petri Dávila y el doctor Chantada, y en el rojo, liderando algunos protocolos clínicos, la doctora Sinat y la doctora Daríos. Sobre esto y exigencia de la agencia,
la presencia de empresas, en este caso Chemo y el laboratorio LEA, que deben aportar o contraaportar una cantidad equivalente a la que el Estado invierte en este tipo de proyectos. En todos estos años de desarrollo del consorcio, hemos ido generando lentamente una línea de productos en I+D, que como pueden ver, empieza a tener algunas estrategias de tratamiento innovativo en cada uno de estos 3 grupos de clasificación de nuevos agentes antitumorales, antiangiogénicos, antisensibilización e inmunoterapia, y que hoy estos productos ya componen una verdadera pipeline local de productos en desarrollo. Los más avanzados tienen que ver con inmunoterapia activa dirigida a gangliosios tumorales. Aquí tenemos un anticuerpo antibiotipo que ya se encuentra en cáncer pulmonar en fase 3, en un protocolo multinacional que incluirá 1000 pacientes. Esto realmente un orgullo para el consorcio haber podido llegar desde el ámbito latinoamericano, por supuesto con actores internacionales que han contribuido de Brasil, de Sudeste Asiático, Cuba también, para llegar a este protocolo. Se encuentra en fase 3 con varios centros en Argentina, incluyendo el Instituto Rojo, incluyendo pacientes. Otro grupo de péptidos antitumorales que se encuentra en etapa clínica de fase 1 y fase 2, algunos justamente para tumores asociados a HPV, otros para cáncer ovario y otras cirugías, y finalmente otros productos que se encuentran en etapas más iniciales, de preclínica o fase 1 del desarrollo, hacen desarrollo clínico. Este sería un poco el panorama. Como pueden ver, los que están ya en fase 3, corresponde a este producto, la vacuna antibiótico Racotumab, que se encuentra en fase 3. Voy a terminar los últimos minutos tratando de reseñar muy rápidamente 2 lecciones aprendidas vinculadas a la investigación y desarrollo de nuevas terapias en cáncer, mayormente surgidas de nuestra experiencia en este consorcio, tratando de investigar nuevos blancos y llevarlos a tratamiento. La primera lección aprendida tiene que ver con la sistematización del desarrollo de nuevos compuestos antitumorales. Nuevamente, les recuerdo que les hablo del lugar de un médico dedicado a la investigación básica y luego volcado al desarrollo preclínico. Realmente hemos ido aprendiendo a sistematizar y ordenar cómo se deben los tiempos y las etapas para diseñar y encontrar una nueva droga que eventualmente pudiera pasar a etapas clínicas. Y así aparecen, por ejemplo, 6 etapas, como tienen que ver primero la selección del blanco. Aquí es muy importante que un blanco elegido para el ataque antitumoral sea un blanco relevante biológicamente. Esto es, que ese blanco, más allá que esté sobreexpresado en el tumor, sea relevante para el comportamiento agresivo del tumor o para la biología del tumor. Segundo, que ese blanco sea drogable. Discúlpenme la traducción, es una traducción literal espantosa en inglés, no encontré una palabra mejor. Drogable implica que ese blanco sea accesible farmacológicamente a cualquier concepto terapéutico. La investigación básica, empezando por la terapia génica, ha inventado blancos fantásticos que no son drogables. La genética hasta el día de hoy no es mayormente drogable, aunque el blanco es fantástico. O sea, debe pasar una barrera de que ese blanco sea atacable farmacológicamente con lo que hoy conocemos. Segundo, el screening, esto es muy clásico, por ejemplo el screening in vitro de drogas antitumorales. Hoy se ha insinuado el screening in sílico por procedimientos bioinformáticos que permiten un tamizaje de compuestos nuevos de tal forma de luego procesar una menor cantidad. La selección del compuesto parental, una estructura química básica que interacciona con el blanco. Luego sí la selección de inhibidores, derivados o derivatizados de ese compuesto parental que tengan un efecto clásico, tóxico, o efectos más novedosos en términos biológicos, promotóticos, inhibitorio, antiangiogénico, porque no un efecto biológico. Muy interesante en estas etapas de desarrollo ir buscando un biomarcador que refleje el efecto sobre el nuevo blanco que vamos a atacar. Esto conceptualmente debería ser un biomarcador que se mueva arriba abajo del blanco que estamos atacando, de tal forma que si el biomarcador se mueve, quiere decir que estamos debidamente afectando ese blanco celular. Y si es posible, estas son técnicas muy novedosas que empiezan de a poquito a llegar a la clínica, buscar un perfil de expresión génica del tumor cuando es atacado por esta nueva droga, es decir, buscar una especie de estima genética que pueda representar el ataque de la nueva droga sobre el tumor. Por último, el momento de decisión, la selección de un compuesto líder para pasar las etapas clínicas. Ustedes saben, no hay segunda oportunidad para una primera impresión, por lo tanto la selección adecuada de una droga de una familia para pasar a la clínica puede determinar la suerte, el éxito o fracaso de la primera fase 1 o fase 2, de acuerdo a la buena o mala decisión de la droga, del blanco de indicación clínica. Última pantalla y voy terminando. Segunda lección aprendida tiene que ver con cómo pararnos en la preclínica para
ayudar a la transferencia, lo que es la medicina traduccional a transnacional, hacia la aplicación en pacientes. Por supuesto, aprender a hacer bajo normas GLP de buena práctica protocolos de toxicidad en animales. Y por último, validar el blanco como se debe en pacientes, en muestras de pacientes, no solo en muestras de líneas celulares o tumores. Esto es de inmunohistoquímica a nivel patológico, una herramienta fundamental, aunque un procedimiento ya con unos cuantos años, fundamental para la caracterización del blanco en las muestras de pacientes, y el aporte que están empezando a dar los bancos de tumores es muy interesante para la introducción de nuevas terapias. Muchas gracias por su atención.